el derecho a protestar en la encrucijada boliviana e incluso latinoamericana. Bolivia es un país que respira por sus calles. Su historia, desde las rebeliones indígenas contra el coloniaje hasta las guerras del agua y del gas en el siglo XXI, está escrita no solo en documentos oficiales, sino en las carreteras bloqueadas, las plazas ocupadas y las marchas que recorren sus ciudades. Esta pulsión social no es un defecto, sino es el síntoma de una democracia viva, todavía elitista, pero viva, donde amplios sectores históricamente excluidos encontraron en la protesta como su única y última herramienta de ciudadanía. Hoy esta herramienta se encuentra amenazada en Bolivia por un proyecto de ley que bajo el nombre de antibloqueos podría convertir en delito lo que por décadas fue un mecanismo legítimo de participación política. La Constitución Política del Estado de 2009, nacida precisamente de intensas movilizaciones sociales, establece expresamente en su artículo 21 el derecho de todos los bolivianos y bolivianas a reunirse y asociarse libremente. El artículo 106 lo garantiza específicamente para reuniones pacíficas. Estos artículos, como expresión de los compromisos fundamentales del Estado plurinacional, no solo con el marco internacional de derechos humanos, sino particularmente con una democracia participativa. El desafío surge cuando ese derecho entra en tensión con otros igualmente importantes derechos, como el de libre circulación. Aquí la Constitución establece un mandato claro. Cualquier limitación debe ser establecida por ley, necesaria en una sociedad democrática y proporcional al fin que se busca. Un test de proporcionalidad, un equilibrio delicado que el proyecto antibloqueos parece ignorar al plantear prohibiciones y criminalización absoluta y abierta. Pese al marco constitucional, en Bolivia existe un marco legal de criminalización. El Código Penal boliviano, en sus artículos 158 y 159, tipifica como delitos el atentado contra medios de transporte y la interrupción de servicios públicos. Aquí surge una pregunta: ¿por qué o para qué una nueva ley? La respuesta está en la política actual, en los intereses políticos de quienes hoy están en los mandos de poder, no en una necesidad jurídica. Las normas existentes requieren demostrar elementos específicos para su aplicación. Un proyecto de ley antibloqueos permitiría una aplicación más automática y peligrosamente mucho más discrecional. Cuando las definiciones son ambiguas, ¿qué es exactamente un bloqueo? Cuando una protesta se convierte en ilegal, se abre la puerta a la aplicación selectiva. La misma acción podría ser tolerada si la realiza un grupo afín al gobierno, pero reprimida si la ejecuta la oposición. En un país con una historia reciente de polarización extrema, este riesgo no es teórico. Los actores políticos y con poder en el país nos han demostrado con sangre que los citados tipos penales, concurrentemente con terrorismo y asociación delictuosa u organización criminal, han sido la ruta para amedrentar o acallar dirigencias, liderazgos políticos masculinos, femeninos, indígenas de nuestro país. Solo en los últimos años, de la última década, tanto el gobierno de Áñez como de Arce en el país se han encargado de perseguir disidencias, tildándolas de terroristas, bajo el manto legal al que se presta en el sistema de justicia. Un ejemplo cercano a Argentina, un discurso de orden que encubre represión. Mientras que Argentina tuvo en momentos importantes marcos legales protectores, íconos en la región, la realidad actual bajo el gobierno de Javier Milei muestra un giro represivo alarmante.
documentado, descrito y denunciado por múltiples organizaciones de derechos humanos. Solo el caso de las protestas de jubilados es emblemático. En 2024, personas mayores saliendo a reclamar por recortes pensionarios encontraron no diálogo, sino represión, gas lacrimógeno contra ancianos, detenciones arbitrarias, criminalización mediática. El gobierno actual argentino, con la ley de bases contra el vandalismo, ha incluido penas aumentadas por obstrucción de vías, responsabilidad para organizadores de protestas, bajo definiciones tan vagas que permiten criminalizar casi cualquier disidencia. ¿Esto es democracia? Por supuesto que no. Organismos internacionales han reaccionado con preocupación. La Comisión expresó su inquietud por las restricciones al derecho de protesta, mientras relatores de Naciones Unidas señalaron que las medidas deben ser proporcionales y no criminalizar la disidencia legítima. Argentina hoy muestra precisamente el camino que Bolivia no debería seguir. Esa falsa dicotomía entre orden y protesta, un discurso que estigmatiza demandas sociales como vandalismo, la instrumentalización del derecho penal para seguir silenciando a los contrarios. El GIEI nos ha mostrado una lección de cómo distinguir para proteger, que esa debería ser la labor de un parlamento, esa debería ser la labor de un gobierno nacional. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los eventos de 2019 en Bolivia nos ha ofrecido un análisis extraordinariamente matizado que debería ser lectura obligatoria para cualquier gobernante y en particular cualquier legislador, al menos en Bolivia. El GIEI no aborda los bloqueos como meros hechos delictivos, sino como fenómenos sociopolíticos complejos con historia y significado cultural. Más importante, el GIEI establece una distinción crucial. Señala que es imperativo distinguir entre la protesta social legítima, aun cuando implique bloqueos, y el uso de medios violentos como artefactos explosivos. Recalco, el uso de medios violentos como artefactos explosivos no hace que una movilización o un bloqueo se convierta en ilegal o ilegítimo o incluso delictivo. Esa diferenciación es fundamental. El informe documenta cómo en 2019, mientras la mayoría de bloqueos fueron acciones pacíficas de presión política, un sector minoritario empleó cohetes y dinamita. Cuando las autoridades confunden ambos fenómenos, generan respuestas desproporcionadas que violaron derechos humanos. El GIEI ha sido claro en sus recomendaciones. No criminalizar la protesta social per se, diferenciar claramente entre medios de protesta pacíficos y violentos, establecer protocolos que prioricen el diálogo. Señala específicamente que la respuesta estatal debe ser proporcionada y diferenciada. Lo que es válido para desarticular un grupo armado no lo es para dispersar una protesta comunitaria. Ignorar estos elementos sería repetir los errores que llevaron a graves violaciones a los derechos humanos, como lo ocurrido en Sencata o Sacaba. Bolivia no debería legislar en el vacío, en realidad tiene un marco internacional de los derechos humanos. Es parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, está obligada por la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, adoptada en 2020. Este documento establece estándares vinculantes que el proyecto antibloqueos no solo parece desconocer, sino que abiertamente parece contradecir. La observación número 37 es clara en principios fundamentales. 1. Las reuniones pacíficas deben gozar de presunción de legalidad. 2. Los estados tienen la obligación positiva de facilitar las reuniones pacíficas. 3. La participación en reuniones pacíficas no debería ser criminalizada. Sobre situaciones específicas
específicas como bloqueo señala la mera obstrucción del tráfico sin más no debe constituir necesariamente una amenaza al orden público que justifique la dispersión. Estos no son buenos deseos de la comunidad internacional, son obligaciones jurídicas que Bolivia aceptó voluntariamente. La Bolivia democrática, incluso esa Bolivia democrática elitista. El principio de control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana obliga a todos los jueces y autoridades bolivianas a interpretar las leyes nacionales en armonía con estos estándares. Un proyecto que los contradice abiertamente colocaría al Estado en una situación de incumplimiento de sus propios compromisos. Para entender lo que está en juego, debemos preguntarnos, ¿quiénes son esas personas que salen a bloquear caminos en Bolivia? La respuesta no se puede reducir a la polarización político-partidaria, izquierda-derecha, que todavía existe en nuestro país y que ahora sale mucho más a la luz. ¿Quiénes son los que protestan? Son aquellos para quienes la protesta no es un lujo, no es un día pagado, es una necesidad. Los pueblos indígenas y originarios tienen una larga tradición de usar bloqueos como mecanismos de defensa territorial. Cuando empresas mineras avanzan sobre sus tierras sin consulta, cuando proyectos estatales amenazan sus fuentes de agua, estas comunidades a menudo se encuentran solas, no tienen acceso a cadenas nacionales de televisión o radio, a un lobby en el parlamento. El bloqueo de un camino es literalmente poner el cuerpo para hacerse visibles. Eso no los hace delincuentes, definitivamente los hace democráticos. Los sindicatos y federaciones de trabajadores, particularmente en sectores como la minería, históricamente han usado los bloqueos como herramienta de presión en negociaciones laborales. En un país donde la capacidad de huelga a menudo se topa con indiferencia o ese silencio cansón para que el manifestante se canse y renuncie a su demanda. Paralizar una carretera estratégica es una manera de decir, aquí estamos y nuestras demandas existen. Los movimientos urbanos populares, desde asociaciones de vecinos hasta colectivos juveniles, recurren a la ocupación de espacios públicos cuando sus demandas por vivienda, servicios básicos, alza en los costos de los servicios básicos, participación política, encuentran oídos sordos en las instituciones o encuentran bloques de poder cohesionados en contra de sus intereses políticos, pero que también son legítimos. El proyecto de ley antibloqueos, al criminalizar estas formas de protesta, afecta desproporcionadamente a quienes ya están en desventaja. Quienes tienen recursos van a poder pagar publicidad o van a poder pagar medios, van a poder contratar abogados, bufetes enteros de abogados, van a tener la oportunidad de hacer lobby político. Los pobres, los indígenas, los trabajadores informales, tienen principalmente su presencia física en el espacio público. Quitarles esto definitivamente es quitarles su voz. Al final este debate trasciende lo legal para llegar al corazón de qué tipo de democracia queremos ser. Las sociedades que temen a la protesta social son sociedades enfermas, porque son sociedades que viven en eterna desconfianza. Aquí podríamos seguir un camino fácil, que es la represión, que está encubriendo o que estaría recubierta por un marco legal que le permite desplazarse en contra de movimientos indígenas, movimientos de trabajadores, movimientos de clases populares. Este proyecto de ley antibloqueos en su forma actual representa un camino fácil y peligroso. Podríamos decir que corrige síntomas como trancones de tráfico, pero ignora las injusticias que llevan a la gente a la calle. En ese punto, creo que el informe del IGI sobre 2019
o lo que vivimos en Argentina con las represiones contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, considerando los estándares internacionales que Bolivia y muchos países de de América Latina han asumido, pues nos dejan lecciones claras para poder tomar una decisión que, si bien es debatida en un parlamento, también es necesario de debatirla, analizarla y reflexionarla desde los espacios de la sociedad civil y, por supuesto, de la academia. Todas y todos en este momento, particularmente en Bolivia, vivimos todavía en una polarización. Respiramos la lucha de disidencias o la lucha de contrarios como si fuera un antagonismo entre unas y otros. Pero la criminalización de la protesta o la criminalización de demandas legítimas que toman las calles definitivamente no es una vía democrática, no es una vía que pueda gozar de presunción de constitucionalidad más allá de lo que el marco legal establezca. Y finalmente, como decía el premio Nobel Pérez Esquivel, en estados, creo que Argentina o Bolivia pueden configurar aquellos donde la institucionalidad ya no responde y no representa a todos los sectores de la población, o al menos si no los representa, los respeta y los considera el único camino que se tiene cuando tu legislador no te escucha, cuando tu gobierno te silencia, cuando los judiciales se ponen en campaña para ser parte de los grupos de poder y no para dar justicia a las poblaciones. El único camino que queda es la movilización. Criminalizarla es un atentado contra la democracia y contra el derecho nacional e internacional de los derechos humanos.